Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy tenemos la visita de Darwin Caraballo, director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación EDUCA, que es la institución que representa al sector privado en materia de educación por el derecho humano fundamental de recibir una educación de calidad. EDUCA promueve esquemas de participación público-privada para impulsar los cambios requeridos en el sistema educativo en pro de la excelencia. Según la misión de EDUCA, una de las partes del sistema que tiene que ver con la demanda empresarial es la educación curricular y velar por la calidad de la educación para que estos sean, por supuesto, en coordinación con las necesidades del país. EDUCA ha realizado varios estudios que nos gustaría conocer, por ejemplo, sobre la opinión de las familias acerca de la educación en la pandemia, sobre el pacto educativo, tiene varios, sobre las pruebas PISA, sobre los efectos económicos de la pandemia del COVID, ¿verdad? Desde la perspectiva de la educación en la República Dominicana, entre otros. Bueno, Darwin, bienvenido. Gracias, un placer estar contigo y con tus televidentes. Y estar ya, ¿verdad?, presencial. Así es. Porque te habíamos tenido varias veces durante la pandemia con todos estos estudios que ustedes están haciendo. Darwin, ustedes han insistido mucho en la necesidad de lo que son las clases presenciales. Ya está proyectado que 2.6 millones de estudiantes regresen a las aulas, claro, esto entre públicos y privados. Son más de 6.000 centros, son muchos centros y en muchos hay problemas, esto es en todo el territorio nacional. De manera que mi pregunta es, ¿tú crees que no van a volver a cerrar por un rebrote? Porque ya hay escuelas que han cerrado, de hecho. Sabemos que ustedes han abogado por eso y compartimos la necesidad de la educación presencial, pero ¿será posible? Mira, nosotros hemos, como bien tú dices, enfatizado en la necesidad de integrar la presencialidad a la propuesta educativa porque desde los primeros tiempos del plan Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud a Distancia, que fue un plan muy audaz y muy celebrado por parte de la comunidad internacional de educación en la República Dominicana, quedó en evidencia la necesidad de complementar con instancias presenciales porque lo que estaba ocurriendo, debido a las condiciones estructurales de la infraestructura en los hogares y la cobertura que tienen las redes de infraestructura tecnológica en el país, estaba ocurriendo un ensanchamiento de las desigualdades. Es decir, estaban aprendiendo algo los estudiantes que tenían mejores condiciones y aquellos que provenían de hogares más desfavorecidos estaban quedando al margen. Y eso no se podía permitir, sobre todo por los efectos que puede tener en el largo plazo para el país. Pero que y que hayamos estado promoviendo la presencialidad como un componente no significa que estemos promoviendo volver a un viejo modelo educativo. Nosotros entendemos de que la combinación, que un modelo híbrido en donde se puedan combinar los espacios desde el centro educativo y trabajo desde fuera del centro, desde el hogar o incluso también con actividades que se desarrollen al aire libre, que son muy recomendadas en este tiempo de pandemia, era lo adecuado. No debemos olvidar, Mónica y televidentes, que la pandemia sigue instalada en toda su plenitud y si no tenemos mayores niveles de contagio, es gracias al extraordinario esfuerzo que ha hecho el país en vacunar a su gente. La República Dominicana fue el primer país de todas las Américas en vacunar a todos sus educadores y muy por delante de varios países de Europa o de Estados Unidos. Es decir, el país se adelantó, actuó con agilidad y eso le dio una condición de inmunidad frente al virus que nos instala en una situación de una falsa sensación de que esto se acabó. La pandemia desgraciadamente sigue entre nosotros y como tú bien señalabas, puede ocurrir durante este año escolar que en determinados focos, localidades, centros educativos o aulas, se tenga que cerrar con las protecciones debidas, con los protocolos que se tienen que utilizar por el tiempo de cuarentena, de mínimo 14 días que se requiere,
sin dramatismos. Esta es la nueva forma en la que tenemos Exacto, que... es importante sacar el dramatismo de esta Sí, parte, ¿eh? sí, totalmente, sin dramatismo. O sea, si se constata que en un aula o en una escuela que allí hay un foco, pues se Se tiene que cierra. cerrar. 14 días se trabaja en el modelo a distancia, bajo actividades remotas, y luego se regresa en lo posible con la aplicación de test que permita efectivamente asegurar que no hay contagios. Esto es algo a lo cual tenemos que habituarnos todos, en nuestras oficinas nos pasa, en los centros educativos, en los lugares de trabajo, de que si ocurre un foco de contagio de la enfermedad, aplicar en toda su plenitud los protocolos. A mí me preocupa la aplicación de estos protocolos, quién los supervisa, cómo se van a llevar a cabo. Yo creo que nos iremos adaptando porque no nos va a quedar otro remedio, pero en lo que se adapta. Y este modelo híbrido que tú propones, ¿cómo lo visualiza Educa? Porque aunque también podría darse sobre la marcha, si tenemos un plan establecido, sería lo lógico. Sí, algo de lo que ha dejado la pandemia, de aspectos positivos de todo lo malo que ha traído, es que quedó muy claro, muy evidente, la necesidad de avanzar en la autonomía de los centros educativos y que la toma de decisiones esté en poder de los directores, los maestros y los padres. Esa comunidad educativa en torno al centro es la que mejor sabe cuáles son las condiciones sanitarias, la voluntad, las características de sus estudiantes para poder asistir al centro. Las decisiones que se hacen a nivel central y que impactan a nivel micro suelen ser una mala consejera. Lo son en general, pero con la situación de pandemia quedó muy claro que la autonomía de los centros educativos es algo que tiene que llegar para quedarse. Esto implica empoderar más a los educadores, a los directores de centros que deben ser líderes, gerentes de procesos, a la comunidad que debe involucrarse, a los padres de familia que no deben estar ausentes como estuvieron durante mucho tiempo, pero como consecuencia de la pandemia se vieron obligados a retornar a una relación más directa con sus hijos y su proceso educativo. A todos nos pasó. De modo que es un retorno a las libertades, al individuo y a la esencia misma que recoge la Constitución de la República Dominicana, que dice que la educación descansa en la familia. No es el Estado el garante de ese proceso. El Estado tiene la obligación de proveer de educación y sobre todo gratuita para aquellos que no tienen recursos, pero es la familia la última responsable de la educación que eligen para sus hijos y la oferta que terminan escogiendo. Entonces, desde esa perspectiva nosotros entendemos que los centros educativos son los que tienen que tomar la decisión última, bajo lineamientos, obviamente, bajo protocolos que se aprueban a nivel central, con la participación de especialistas, pero una línea de planeación a nivel central es las grandes líneas de lo que debe ocurrir en un centro y luego ya cómo cada centro educativo lo adapta a su realidad concreta. Ustedes desde hace años han abogado por la no estandarización de la enseñanza, precisamente por lo que has explicado, porque cada localidad tiene una situación diferente. De hecho, incluso el entorno también es diferente y por eso la escuela debe también responder a lo que son las necesidades del entorno. ¿Ustedes tienen algún estudio o alguna propuesta que le han presentado al ministerio sobre cómo vincular lo que son los líderes, del lugar, del entorno, sociales, con lo que son las escuelas? Porque esto, aunque la iglesia sí lo ha hecho muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que estuve unos años colaborando con muchachos y muchachas con Don Bosco, y sí lo hacían los sacerdotes, y teníamos líderes comunitarios que se vinculaban muchísimo con lo que era la educación, no solamente la formal, sino también la informal, que es tan importante. De hecho, ahí podríamos incluir lo que es lo de la tanda extendida. Pero ustedes como Educa, ¿cuál es la propuesta? Mira, Mónica, una de las cosas que nosotros también venimos insistiendo, incluso antes de la pandemia, pero con la pandemia se hizo absolutamente evidente,
es que no se pueden esperar resultados diferentes en el sistema educativo si seguimos haciendo las mismas cosas. Hay que cambiar, hay que volver a repensar un modelo de escuela y de centro educativo diferente, en el que participen todos los actores. No es solo materia del Estado, del Ministerio de Educación, es un conjunto de participación activa de todos los actores de la sociedad. En esta línea le hemos presentado una propuesta al gobierno al más alto nivel y el presidente de la República nos ha sugerido que integremos en este proceso a los voluntarios, una idea de voluntariado que viene ganando espacios en el país y que demostró ser sumamente enriquecedora, por ejemplo, en los temas de salud y de vacunación recientemente. Sí, sí. Y también con una mayor participación e involucramiento de las empresas del lugar. Obviamente los grupos empresariales líderes en el país y que están afortunadamente en el ecosistema de Educa, ya sea en junta directiva o apoyando otras iniciativas, pero también involucrar a la empresa local, porque el producto del sistema educativo es ese saber, son esas competencias de saberes y ciudadanas que van a alcanzar los estudiantes una vez egresado ese sistema, con el que van a interactuar las empresas y el sector productivo Para poderse del lugar. integrar a ese Claro sector que sí, para productivo. integrarse al sector productivo, para que el sector productivo entienda, y esto es algo muy importante porque lo vienen entendiendo muy bien las empresas líderes en el país, pero tal vez los pequeños y medianos empresarios todavía no. Que son los más. Que son los más, que allí donde está el verdadero poder económico del país. Que hoy las empresas valen por la inteligencia de la gente que tienen con ellos, de su equipo. Principalmente en este momento que vivimos. Sí, porque quizás antes no era así. Venía siendo ya desde hace algún tiempo. Sí, desde hace 20 sí, yo años, diría que desde el 30. comienzo de este Sí, siglo sí. se instaló esta idea de la sociedad del conocimiento y de ver empresas que en términos de infraestructura no tienen nada, y poner el caso de Google, que no tienen más que algunas computadoras o algunos servidores que valen muy poco dinero comparado con el valor que tiene esa compañía, que supera largamente el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es decir, está valiendo por encima de los 80 billones de dólares. La importancia de entender esto es que invertir y familiarizarse con lo que pasa en el sistema educativo para una empresa es invertir en sus propias capacidades de desarrollo futura, en la posibilidad de permanecer en el mercado en el que están, de desarrollar nuevos productos, de ajustar mejores procesos, de innovar para ir a un mercado cada vez más global. De influir en que el joven que salga de ahí tenga las habilidades que se necesitan principalmente. Exactamente, pero traer educación cargada en el cerebro de sus colaboradores implica mejorar en procesos, en productos, desarrollar mercados, optimizar la forma de hacer las cosas. Todo esto viene con cultivar la inteligencia de las personas y eso se hace en los centros educativos. Y cuando hablo de cultivar la inteligencia no hablo únicamente del saber instruccional o del conocimiento específico, sino también de crear seres humanos integrales, con valores, con habilidades para trabajar con otros, en fin. Sería integrar lo que es el líder comunitario dentro de las escuelas, además líderes empresariales que designaran personas que pudieran hasta cierto punto familiarizarse con lo que se está haciendo ahí, para no decir dirigirlo, porque no es dirigirlo, no se trata obviamente, de dirigir, se trata, sino claro, familiarizarse y quizás aportar cuáles son las líneas que ellos requieren para ver hasta qué punto se pueden formar los estudiantes para responder estas necesidades que van a hacer que puedan entrar a lo que es una empresa y ser empleados, que al fin y al cabo lo que más queremos son o desarrollar sus propias pueblo, empresas también. La empresas. idea de avanzamos hacia un mundo probablemente sin trabajo como lo conocemos hasta hoy, avanzamos en un mundo en donde se van a intercambiar saberes, bienes y servicios en un mercado muy amplio, muy dinámico, lo cual eso obliga a repensar un conjunto de esfuerzos
Y las empresas, para instalarse en el mundo que se viene, que ya está instalado, necesitan interactuar más y mejor con el sistema educativo. No para, como tú dices, dirigirlas, sino para colaborar, para integrarse con ese proceso. Nosotros creemos que allí hay un enorme potencial y hay una gran solidaridad también en la sociedad dominicana que tiene esa vocación de servicio y de acompañar a la escuela y de sentir que todos los dominicanos se ven reflejados en la escuela es algo que le daría al país una ventaja competitiva enorme. Fíjate, y no sé si tengo tiempo para contar una anécdota. Sí, adelante. Está ocurriendo de manera muy frecuente que grupos empresariales extranjeros que están estudiando invertir en la República Dominicana pidan reuniones con Educa. Eso no nos había pasado en el último tiempo. Piden una reunión con, obviamente, las cúpulas empresariales, con la ARD, con el CONEP, con Adozona, con Azonadores, por mencionar algunos sectores, pero piden ver a Educa. Y en esas reuniones nos preguntan cómo va la educación, qué calidades se está creando de recursos humanos, qué capacidades tienen ellos de contar con talento. Eso, ¿qué Porque, cuestionamiento les exacto, hacen? esto que yo les estaba contando de que hoy las empresas valen por la calidad de inteligencia que tienen en sus equipos de trabajo, lo tienen muy claro las empresas multinacionales que estudian invertir en el país. Por supuesto, porque no pueden traer esa mano Exacto. de obra Entonces, de fuera, les saldría carísimo. eso es lo importante. El país, para poder progresar, para crear fuentes de trabajo, para crear más desarrollo y prosperidad, necesita inversión. Hoy hay una coyuntura internacional muy favorable que es repensar una reindustrialización en el hemisferio occidental, porque lo que dejó la pandemia en claro es la dependencia fuerte del mercado de Oriente. Y ante problemas de corte de esos flujos comerciales o de bienes estratégicos como eran las mascarillas, recuerden al principio Claro. de la pandemia nadie tenía acceso a una mascarilla. Y lo que costaba. Y lo que costaba. Bueno, esto hizo repensar al mundo occidental, a los países líderes, a Estados Unidos, a Canadá, pero también a Brasil, a México, de que hay que desarrollar en esta zona del mundo una capacidad industrial. Esto rápidamente los grupos empresariales lo reconocieron y están indagando y estudiando en qué mercados se van a instalar. La República Dominicana es un destino natural, pero si no logra demostrar que tiene talento humano debidamente entrenado, porque el talento humano aquí sobra, pero no es un talento humano estructuradamente y entrenado, o sea, tiene una enorme capacidad, pero si no es entrenado, no tiene las herramientas, esas inversiones corren el riesgo de irse a otros lados. Y hay otros competidores, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, son mercados que también han leído este juego y están haciendo esos trabajos. Entonces, aquí como con las vacunas, es muy importante dar el primer golpe. Como se dice en la jerga pugilística, el que pega primero pega dos veces. Y la velocidad en esto es muy importante. Esa simbiosis entre empresa y Estado hoy para lograr esta solución se hace imprescindible. ¿Tú crees que podríamos aprovechar esta coyuntura, también nuestra posición geográfica, o sea, buenísima, nuestra posición económica, porque hemos crecido más que cualquiera de los otros países en la zona? ¿Podríamos aprovechar esta coyuntura para también hacer esta reforma educativa que se necesita en un momento difícil, donde las escuelas, por haber estado abandonadas más de un año, hay muchas bueno, los padres se quejan porque están totalmente abandonadas, no tenemos esa conectividad de la que se hablaba, que somos un país totalmente conectado con el Internet? Eso no es cierto, se está trabajando en eso. ¿Tú crees que es un momento adecuado y que se va a aprovechar? Y al mismo tiempo, ¿cómo podremos instalar ese modelo semipresencial? Que sea, pues, yendo a la escuela, pero alternado. Sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Es una oportunidad histórica. Los trenes en la historia de los países pasan una vez cada 100 años.
Y el que no el se tren del monta, siglo XXI para la República Dominicana y para muchos países de la región está pasando en el 2020, 2021 y 2022. El país que no se monte se quedará anclado en el siglo XX. El siglo XXI tuvo un largo proceso de comienzo y de altas transformaciones. Empezó con la caída de las Torres Gemelas, siguió con el desarrollo de la revolución tecnológica y termina de concluir esta fase donde se instala plenamente con la pandemia, que cambió la configuración de muchos procesos importantes, entre otros el trabajo. Eh, el país está en una inmejorable condición para montarse en un lugar privilegiado, en primera clase en ese tren. Pero si no hace las reformas y si no actúa con la celeridad que requieren estos tiempos, el tren pasará una vez más y ya serán otros los que se montaron en primera clase. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, toda nuestra capacidad de abogar por estos procesos para que el país se instale definitivamente en el siglo XXI. tú entonces mantienes tu posición, Darwin, de que lo mejor fue abrir, era necesario, era indispensable y lo que tenemos que hacer es alternar estos dos modelos, el presencial y la distancia, con los mismos, pudiéramos decir que con los mismos elementos que se han desarrollado, que ya pues tenemos la experiencia, tanto el Internet, el gobierno está dando a todos los niños de los niveles más básicos tablet y también está dando computadora, me consta, porque de hecho personas que trabajan alrededor mío ya se las han dado. No sé cuál va a ser si estos dispositivos van a tener internet integrado, porque sabemos que no hay internet en muchos sitios de nuestro país. Y esta alternabilidad entre presencial y a distancia. No sé si se van a seguir las clases por televisión, te pregunto, por radio, por internet. ¿Cuál es el modelo que se está planteando? Mira, lo que Educa aboga es porque este modelo híbrido se termine de instalar, sobre todo mientras las condiciones de pandemia estén todavía vigentes, de modo que sí a la presencialidad, pero bajo estas condiciones, y con revisar periódicamente esta situación. Esto no es rígido, esto es dinámico. Recordemos que estamos también frente a un virus que tiene una altísima capacidad de mutar de manera rápida. Apareció por allí la variante Delta, que es una variante mucho más virulenta, 1000 veces más virulenta que las anteriores, y además que esta vez contagia a los más pequeños, no con una sintomatología de gravedad, pero sí ya son sintomáticos los pequeños, algunos incluso pudieran requerir cuidados más especiales, de modo que hay que estar muy alerta. Esto es hoy. Puede que la semana que viene o dentro de 20 días la situación pueda cambiar. Entonces, hoy es la mejor decisión a tomar, volver a la presencialidad, evaluar cómo funciona, estar muy atento y ajustar rápidamente, que es lo que se necesita en planeaciones en escenarios de incertidumbre como el que vivimos. Así que por ese lado, claramente es así. Segundo, establecer las reformas, como tú bien señalabas, que requieren modelos de este tipo, ¿no? Llevar la infraestructura tecnológica a todo el territorio nacional es imperioso. No solo por educación, sino también para desarrollar los mercados, para permitir la accesibilidad, esa reducción de la brecha digital. Hoy es imprescindible para la población. El país tiene una red celular espectacular, es de las digamos, más profesionales de América Latina, pero no tenemos una red extendida que permita un flujo de datos para conectar de manera recurrente a 2.6 millones de estudiantes que le permitan entonces estudiar bajo esa modalidad. Allí se requiere una infraestructura distinta, fibra óptica y otro tipo de productos. Entonces, eso es algo que hay que seguir insistiendo para que se pueda alcanzar. A mí me preocupa la conectividad. Se ha hablado, de hecho, algunos de los partidos políticos hicieron campaña política diciendo que iban a poner la cobertura del Internet gratuita, pero sin embargo también se dice que se va a agravar más con la reforma fiscal, entre otras cosas que se han dicho. Me preocuparía que esto se gravase todavía más de lo que está. También se dice que se va a bajar
el gravamen, porque no solamente son los estudiantes, el país tiene que estar conectado total y los pequeños empresarios, el chiripero, el que sea. De manera que esto es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado, esto de grabar lo que es el Internet, porque es el acceso a la información en un momento como el que vivimos. Vámonos a la pausa y continuamos con Darwin Caraballo. Conversamos con Darwin Caraballo de Educa y hablamos sobre el momento que vivimos respecto a la educación. Darwin, hay algo que me preocupa. ¿Tú crees que nosotros, la República Dominicana, el sistema educativo, se adaptará a esta rigurosidad de protocolo contra el COVID? Y como tú muy bien decías, si hay un brote, pues lo que hay que hacer es cerrar, ponernos en cuarentena. Pero, por ejemplo, preguntas tan sencillas y complicadas a la vez como cierra el colegio completo, cierra solo ese grado, qué pasa en los recreos. Son muchas cositas que para mañana pueden ser tarde, definirlas. Sí, pero nosotros somos de la idea de confiar en la capacidad de los directores y de los maestros y también de los padres. Algo que hemos nosotros constatado en estos meses de pandemia, que Educa ha desarrollado una capacidad interna de consultar a la opinión pública, es lo bien informado que está la familia, los conscientes que son de la vigencia de los protocolos. Creo que una de las cosas que tenemos que también celebrar con este proceso es la capacidad que ha demostrado el ciudadano común de cuidarse también. Es verdad que hemos visto... También hay muchos que no se cuidan. Sí, es verdad que hemos visto excesos en la prensa. Siempre ese tipo de procesos suelen ser mucho más visibles que los grandes números. Entonces uno tiende a pensar que hay una gran irresponsabilidad. Pero es por lo que vemos una pequeña gota de un enorme mar que trabaja sobre el concepto de la responsabilidad de las personas. Nosotros, si un sistema, por más exitoso y bueno que haya sido el sistema de vacunación, si la población no hubiese respondido vacunándose, tomando conciencia, cuidándose, probablemente no hubiese tenido el éxito que está teniendo. Entonces, lo que nos ha permitido esto es mirar a la población dominicana en su conjunto y entender que los dominicanos son mucho más disciplinados de lo que a veces se piensa, que son mucho más cuidadosos de lo que a veces se piensa, de que tienen un alto nivel de responsabilidad más allá de lo que a veces pasa en la casuística, porque obviamente nos quedamos enfocados en ocasiones en ver los casos que se alejan de este comportamiento y que llaman la atención. Pero hay que ser muy cuidadosos en extrapolar eso a toda la sociedad. Eso no es así. Hay una conciencia muy alta, responsabilidad, sentido de lo que debe ocurrir, y hay una comprobación por parte nuestra de la vigencia plena de ese sentido común. Nunca mejor dicho, porque es el sentido común promedio del ciudadano dominicano. ¿Ustedes han constatado eso en estudios realizados? Sí, en estudios que son rigurosos, representativos de que el dominicano se está cuidando de la pandemia. Que se está cuidando de la pandemia, que está aplicando los protocolos, que los conoce. A veces, por eso digo, las noticias, los titulares suelen prestar mucha atención a la casuística, aquello que obviamente no hay una fiesta aquí o allí y hay unos inadaptados de siempre que rompen los protocolos y no se cuidan, pero esos siempre son unos pocos decenas o cientos, pero no tienen nada que ver con los 10 millones de los dominicanos. Y esto es algo muy importante porque hay que cambiar esa cultura de percibir a un ciudadano dominicano ajeno a las normas, ajeno a los protocolos. No, eso no es así. Eso ha demostrado que está cambiando de manera radicalmente veloz, que no se ha tomado la conciencia tal vez de cuánto efecto ha tenido
la penetración de la telefonía celular y del Internet y de cómo esos ciudadanos se están informando, y eso trae cambios en patrones culturales que creíamos tal vez rígidos y vigentes, pero que poco a poco han comenzado a cambiar y rompen con esas expectativas de predicciones que nada tienen que ver con la realidad. Darwin, en ese estudio que ustedes hicieron, ¿hay sectores que estaban más temerosos que otros para que los niños entraran al colegio? ¿Cuál fue el resultado? Claro, cuando nosotros le preguntamos a la familia dominicana, y lo hicimos en varias mediciones, porque esto había que mirarlo en formato de película, no de una única fotografía, pudimos observar cómo los sectores más temerosos eran justamente los hogares con más altos ingresos para retornar a la presencialidad. Mientras que en los hogares más populares, el 20% más pobre de la población pedía a gritos el regreso a la presencialidad. Y esto tiene que ver con algo muy evidente. En los hogares donde hay mayores condiciones económicas, tal vez tenemos espacios más seguros para los niños. Pero en esos hogares donde no hay condiciones, el hogar era un lugar mucho más riesgoso para ese niño que ir a la escuela. Exactamente, la escuela le daba cierta garantía, le daba la posibilidad de que la familia pudiera tener un espacio más libre, poder trabajar, liberar tiempo, no tener que pagar por cuidados externos, que le implicó en una situación de crisis económica un esfuerzo mayor a la familia. Entonces, esto es muy importante porque sobre todo los tomadores de decisión siempre tienen que basar sus decisiones en lo que pasa a nivel nacional. Claro. Y en lo que afecta a nivel... en la peculiaridad. Exacto. Claro. Y la República Dominicana, y sobre todo los medios de comunicación, muchas veces se concentran en los que tienen voz, que no necesariamente representan al conjunto de la sociedad, y además en aquellos conos urbanos que son muy fuertes, muy icónicos, pero que no necesariamente representan al conjunto del país. O sea, Santo Domingo no es lo que opina el conjunto de la República Dominicana. ¿Qué tanta migración, no sé si ustedes lo han estudiado esto, hubo por toda la precariedad económica de niños de escuela privada a escuela pública? Mira, ese dato como tal lo vamos a saber cuando terminen de confirmarse las matrículas de este año escolar, y allí medir cuántos migraron del sector privado al público o tal vez del público al privado. Porque también puede haber ocurrido eso. Cuando medimos esto durante el año escolar anterior, vimos que en realidad no había un cambio significativo. Vimos flujos en las dos direcciones, de público a privado y de privado a público, pero con volúmenes de estudiantes bastante insignificantes. No era un problema. Lo que sí detectamos como un problema potencial, y lo denunciamos de inmediato y abogamos por revertir esa situación, fue la creciente posibilidad de estudiantes que se desconectaran del sistema educativo, lo que en la jerga se llama la deserción escolar. Nosotros detectamos hasta 100.000 estudiantes que pudieron haberse desconectado, y 2 semanas antes del inicio de este calendario escolar, el Ministerio anunció que tenían ya reinscriptos 95% de la matrícula. De estos. Sí, del total. Entonces, ahí estaba el punto. 95%. El 5% restante son justamente los 100.000 que nosotros predijimos. Muy peligroso. Predijimos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros aceleramos ese proceso con el Ministerio de Educación y con otras organizaciones, desarrollamos una campaña de Ponte Presente. Pero no se le puede dar seguimiento personal a cada uno. Hay que buscarlos en el lugar en el que estén, porque la sociedad dominicana no se puede dar ese lujo. Sería hipotecar buena parte de la suerte futura, no solo de esos estudiantes, sino de la seguridad ciudadana, del desarrollo laboral, de la propia sociedad, porque eso se traduce en inseguridad, se traduce en desempleo, se traduce en jóvenes que no estudian ni trabajan, se traduce en una enorme cantidad de patologías sociales que pudieran cuidarse y resolverse
identificando a esos niños, niñas y adolescentes y traerlos rápidamente a la escuela. Eso es algo en lo que estamos muy atentos a las primeras informaciones del Ministerio de Educación. Sabemos que durante los primeros 15 a 20 días es un proceso todavía dinámico, pero cuando finalice octubre ya tendremos que tener un dato preciso y allí sabremos cuál es efectivamente ese volumen de estudiantes que no volvió, ojalá que sea mucho menor que esos que habíamos predicho y, por tanto, trabajar en una estrategia para rápidamente reintegrarlos antes de que termine el semestre. ¿Qué tan de cerca trabaja EDUCA con el Ministerio de Educación? EDUCA forma parte del Consejo Nacional de Educación desde hace muchos años. Es la organización que está allí presente, el Consejo es el órgano máximo de decisión de política educativa, aun cuando su composición le da una mayoría asegurada al sector público. Pero nosotros trabajamos de manera muy cercana. Hay un ministro y un Ministerio de Educación que están abiertos, que están cada vez más receptivos, entendiendo de que la complejidad de ese ministerio es tal que requiere del apoyo de todos los sectores. A veces yo lo discutía con el propio ministro de Educación, le decía, ministro, ustedes le están preguntando si tal o cual escuela está o en condiciones o no. Es casi imposible, ¿verdad? Pero si usted destinara un día de cada mes a visitar una escuela diferente y cumpliera los 365 días del año visitando escuelas, le tomaría 19 años recorrer los centros educativos. Y eso es sin considerar privados. Si consideramos los privados, todavía sería mucho más tiempo. Eso es materialmente imposible. Es un ministerio que ejecuta más de 10 millones de dólares diarios. Wow. Tiene más de 200.000 empleados entre administrativos y docentes. Es de una enorme complejidad y requiere la concurrencia de todos los actores que pueden aportar, que están allí para colaborar desinteresadamente, con el único objetivo que la educación dominicana mejore, como es el caso de EDUCA. Darwin, aunque estamos en una época muy atípica por la pandemia en el sector de educación, la pregunta que todos nos hacemos es si la educación ha mejorado en la República Dominicana con la inversión del 4%, que es un sacrificio para el país y se ha hecho gustoso. De hecho, la sociedad lo ha reclamado porque esto tiene que dar frutos. Sin embargo, se ha criticado mucho que este presupuesto no se ha invertido de la manera correcta porque lo primero que había que hacer era invertirlo en los profesores y aunque se ha trabajado en eso, no se han visto los frutos. ¿Cuál es tu opinión? Y háblame un poco de este problema con los profesores. Por un lado se dice que faltaban 19.000 profesores, por otro lado se dice que no eran solo, que eso era un mezclado, que eran personal de todo tipo, que no faltan profesores, que están todos ahí, que lo que pasa es que va creciendo la nómina de estudiantes y por eso se necesitan más. En fin, yo no puedo entender la veracidad de la información. ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, vayamos por partes. En todos estos años, desde el año 2013 que se aprobó y se entrega religiosamente el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, tanto por la administración anterior como por esta, de hecho, el 2020 superó ampliamente ese 4%, estuvo en el orden del 4,25% del PIB, porque hubo una decisión clara del gobierno actual de no disminuir el presupuesto educativo. Era muy fácil disminuirlo, pero se ha invertido religiosamente. ¿Qué ha mejorado? La infraestructura escolar ha mejorado, a pesar que ahora vemos escuelas que están en situaciones de falta de mantenimiento. Se incorporaron decenas de miles de aulas adicionales al sistema. Mejoró el salario docente. El salario docente se convirtió hoy en el mejor salario docente de toda la microrregión centroamericana y caribeña. Hoy tenemos el salario más alto. De la región centroamericana y caribeña, sí, a paridad de poder de compra, es el salario más alto. Y hoy en el mercado interno es 53% más alto que el promedio de otra profesión universitaria. Es decir, sí se mejoró, se aumentó en formación docente, se transformó el currículo, se agregó tecnología y un largo etcétera. Sin embargo, no mejoraron los resultados académicos de los estudiantes. Sin embargo, ¿sí? esa es la pregunta del Entonces, millón. ¿Por qué cuando no? medimos
por el resultado de la inversión. Que es como se debe de medir. Sí, como se debe de medir, todavía al menos no hay un resultado positivo. De hecho, cuando uno mira las últimas 2 pruebas que disponemos, digamos, la última prueba nacional previo a la pandemia que se realizó, que es 2018-2019, y el último dato correspondiente a la última prueba nacional antes del 4%, es exactamente igual. No hay una décima de cambio. Y las pruebas son consistentes entre sí. Las aplica el Ministerio, la UNESCO o las pruebas PISA de la OCDE. O sea, que no es verdad que también han dicho que es que las pruebas están muy difíciles, que no están bien hechas, que no están bien medidas. Bueno, esto es lo que evaluadas. tiene que ver, Mónica, con los estudiantes. Ahora vayamos a ver qué pasa con los profesores. El Ministerio detectó que había 19.000 vacantes en el sistema educativo. ¿De profesores todas? De profesores, 19.000 vacantes de profesores. ¿Quiere decir que había 19.000 aulas, para suponer que hay un docente por aula que estaban sin profesor? No. En muchas de ellas, en la gran mayoría, en más de 15.000, habían docentes contratados. ¿Qué quiere decir contrato? Es un contrato transitorio, precario, mientras no se hace un concurso, porque para estar nombrado en el sistema, y esas son las 2 categorías, contratado o nombrado. Nombrado es que ya pasa a ser funcionario del sistema, tiene derecho a todos los beneficios del sistema, a una jubilación, a cierta estabilidad en el cargo. Entonces, eso era una irregularidad porque evidentemente para ejercer la docencia hay que pasar por un proceso competitivo, riguroso, que garantice que quien está allí tiene las condiciones y que es mejor que el que quedó por fuera. Entonces este ministro, con buen criterio, dice vamos a armar un concurso para las nuevas vacantes que se han creado y aprovecharemos a regularizar a todos aquellos que tenían un contrato precario, dándole la oportunidad a que se presenten. O sea que ellos también pueden participar. Ellos pueden participar, de hecho están participando. De modo tal de que ese profesor bien pudiera ganar y quedarse allí nombrado o directamente perder su posición y dar el paso a alguien que sí lo ganó. Son exámenes que se les va a dar. Esa era la regla de juego. Y entonces aquí vino la prueba de concurso. Se inscribieron 70.000 candidatos para 19.000. Es decir, ya ahí sabemos que va a haber 50.000, 51.000 que van a quedar al margen, aunque sean buenos. Supongamos que a todos se sacan entre 90 y 100. Bueno, si se sacaron 100, 20.000, los otros, aunque tengan 98, van a quedar por fuera. Porque esa era la regla de juego. Claro. Ahora, lo que se constató fue una serie de inconvenientes en ese proceso que tiene que ver con todas las fases. Desde el proceso de inscripción, de la logística, de la planificación, de los tiempos, incluso hasta probablemente del instrumento, habría que revisar. Es decir, todo este proceso de concurso tal vez se hizo de una manera con muy buena voluntad, pero con tiempos muy exiguos que no permiten administrar la complejidad de un proceso que implica 70.000 personas. Pero yo no entiendo algo, Darwin. ¿Qué tiene que ver el proceso de inscripción, que fuera lento, que fuera rápido, si se inscribieron como quiera? ¿Qué tiene que ver en el resultado? No, tiene que ver con que todo este proceso adoleció desde nuestro punto de vista con oportunidades de mejora. Que entonces cuando se termina ese proceso, se ve este resultado que llamó tanto la atención a la opinión pública de que de los primeros 10.000 que se presentaron, apenas 500 y poco aprobaron. Eso no refleja la realidad del magisterio dominicano. Entiendo. El magisterio dominicano tiene una enorme cantidad de problemas, pero no es verdad que menos de un 5% es capaz de asumir las responsabilidades y hacerlo bien. Eso no es cierto. ¿Solución para esto? Solución para esto inmediata fue muy importante asumir este error, estos problemas, detener ese concurso, llamar a varias organizaciones a que pudiéramos apoyar y mejorar el proceso que se está trabajando en esta línea
y transitoriamente continuar con la Con los contratación. contratados. Claro, con los mismos profesores que venían trabajando hasta el momento, porque lo peor que podemos hacer es un concurso Claro. cuyos resultados no estén Por ajustados supuesto. a la calidad que se pretende. ¿Cuándo se realizará entonces la En las otra? próximas semanas, en las próximas semanas. Nos vamos a la pausa y volvemos con Darwin. Darwin Caraballo de Educa nos acompaña hablando de este inicio de clases tan anhelado por muchos, pero también tan temido por algunas familias y los mismos estudiantes. ¿Cuál es la situación en este inicio de clases, Darwin? La asistencia a las clases, los centros abiertos que están deteriorados. ¿Cuál ha sido la evaluación en esta encuesta que ustedes han hecho, en este estudio, sobre los medios a distancia? ¿Cuál ha sido preferido? ¿Cuál tú crees que se puede mejorar más? ¿Cuál ha dado mejor resultado? En estos 5 minutos, haznos como un resumen de lo que ha pasado y lo que se puede mejorar. Bueno, lo primero que hay que decir es que, y lo conversamos en el bloque anterior, a veces nos detenemos en la casuística o en los ejemplos que tienen problemas, que los hay, porque es un sistema muy complejo, y no vemos el bosque en su conjunto. El propio ministro de Educación anunció que hay unos 400 centros educativos que tenían necesidad de un mantenimiento más profundo y por eso no estaban listos todavía al inicio del año escolar. Pero hay más de 6.500 adicionales que estaban en condiciones de trabajo. Y esto lo quiero dar con un dato también. Cuando le preguntamos a la opinión pública cuán satisfechos estaban con la infraestructura educativa que tienen sus hijos y del sector público, 77% nos decía que muy satisfecho. Es decir, más de 3 de cada 4 padres dominicanos, madres dominicanas, responden que exacto. Entonces, siempre vamos a encontrar situaciones donde hay problemas o de agua, o que se rompió una pared, o que hubo un problema de la infraestructura, porque es un sistema... propias casas. Exacto, exacto. Pero imagínate en un sistema donde hay más de 7.300 casas solo en el sector público. Entonces, en todo el país, además. Eso es de una enorme complejidad. De modo que, por ese lado, entiendo que lo que implica ahora es estar atento a que el ministerio, en tanto el rector de esto, responda a esas necesidades de manera rápida, pero que se generen roturas o problemas de la infraestructura, eso es moneda corriente aún sin pandemia. El segundo es avanzar en la conectividad. La infraestructura tecnológica, es muy importante que el gobierno dominicano termine de acordar con las compañías del sector privado de este sector para llevarle la infraestructura tecnológica a esos sectores que no tienen capacidad de pago. Y ahí está el rol fundamental del Estado como articulador, en esa suerte también de modelo híbrido que nos ha demostrado de que ni todo es posible con el mercado en exclusiva y mucho menos siendo el Estado o el proveedor de recursos y servicios cuando lo puede hacer el privado. Pero regularizar esta posibilidad de que familias que no tienen capacidad de pago tengan acceso, escuelas que están en lugares donde las familias no pueden pagar la conectividad, tengan acceso, se vuelve un elemento de equidad social imprescindible. Luego, tener la confianza en los directores y los maestros de aplicar los protocolos y de confiar en estos actores junto con la comunidad. Ninguno mejor que ellos puede saber cuál es esa condición. Obviamente, estar atento a el comportamiento de la enfermedad. La enfermedad está allí. Afortunadamente las vacunas vienen resistiendo, el país está vacunado, pero ¿Van a vacunar a los niños mayores de 5 años? Vamos a empezar a vacunar a todos nuestros hijos, porque ya está llegando con la autorización de la FDA. Se supone que para este próximo mes de noviembre ya eso estaría concretado, una vacuna para niños mayores de 5 años. Bueno, allí tendremos un escudo adicional, pero hay que estar muy atento y hay que seguir cumpliendo los protocolos. Y luego, que la familia, que fue el gran actor que volvió a la educación con la pandemia,
permanezca al lado de sus hijos en el proceso educativo. Que es difícil, pero se ha logrado. Se ha logrado. Darwin, ¿van a seguir las clases por televisión? No he oído nada de esto. Las clases por televisión están eso ya... de que también esté en un canal de YouTube ha sido un Exacto, gran logro. exacto. Creo que me gusta mucho. Eso está grabado. Por eso es que nosotros también, cuando se evaluaba el costo de esa inversión, siempre decíamos que había que medirla con el tiempo en el que eso iba a rendir. Porque evidentemente ese contenido queda, no se pierde, claro. y es un material de consulta permanente para los educadores. Se nos acabó el tiempo, Darwin. Qué bueno esta conversación contigo. Se nos aclararon algunos puntos importantes y esperando que podamos cumplir con lo que es este año escolar tan difícil por la pandemia, porque como tú muy bien dices, hay que estar muy pendiente y reaccionar a medida que pasa cada semana. Esto es un trabajo de cada semana, un protocolo particular según la situación que se presente y según cómo vaya evolucionando esta pandemia de la COVID-19. Gracias, Darwin Caraballo de Educa. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Hasta la próxima.